Cada noche en la intimidad de nuestras conversaciones descubrimos que sanar va más allá de la medicina. Es entender, sentir y conectar. Te damos la bienvenida a Prototipo de una mejor vida. Un espacio donde exploramos las raíces de la salud desde la ciencia, el alma y la vida misma. Aquí juntos encontramos caminos para sanar desde adentro. Cuando reconocemos que la vida es finita, se activan como zonas de nuestro cerebro o como conexiones nuevas, conexiones neuronales que nos permiten sentir y ver las cosas o la vida con más claridad, con más presencia, con más observación. ¿No les parece? Siento que la muerte es un portal expansivo. De transformación. Bueno, hoy les presentamos a Manu. Manu es una amiga de la vida. Además es creadora de un proyecto súper chévere que se llama TAI. Cuéntanos qué es TAI. Tai significa Try Anarquía y soy una mujer. Hablemos de quién soy. Yo soy curiosa, introspectiva, o más bien leer, un poco dramática, muy intensa, muy creativa, y Tai es, digamos, que es la recopilación de todo lo que soy para que los procesos que estoy viviendo y transitando con lo largo de mi vida se conviertan en ideas que le pueda dar al mundo. Entonces, en este momento simplemente es como un pequeño bebé que nace a través de la muerte, si ya hablar de una de las tareas más importantes de mi vida, para que a través de este proceso lo pueda como hacer eventos y otros productos que le vienen más adelante, pero sobre todo reflexionar ahí y los demás escuchen esta cabecita y este corazón que tienen para recibir al mundo. Hermoso. Yo quise traer a Manu al podcast y le conté a Álvaro porque Manu ha vivido un proceso muy bonito a través de la muerte de un ser muy importante de su vida y ese proceso la ha llevado a una transformación impresionante. Y me acuerdo que una vez cuando estuvimos hablando, que tú me dices, Cami, te voy a contar esto después de una experiencia de breathwork en Anjuna, lo que estoy viviendo, yo dije, wow, o sea, esto hay que expandirlo, hay que contarlo a muchas personas porque muchas personas se pueden sentir identificadas. Entonces, pues nada, Manu, cuéntanos como qué ves tú en la muerte o qué te ha enseñado a ti la muerte o un poquito como de ese duelo importante que has vivido. Bueno, tengo muchas cosas que decir, quisiera como resumirlas y poder aportar un poquito a alguien que nos puede estar escuchando de todo lo que para mí han sido esos 8 meses. Quiero empezar con algo, y es que cuando la noche se pone más oscuro y es cuando estamos a punto de quemarnos. Y siento que eso ha sido para ir un poco como esta noche oscura del alma que nos está atravesando. Lo sabré en retrospectiva después de unos años. Pero en este momento siento que estoy atravesando una especie como de oscuridad dentro de mí, pero veo una luz. Hay algo muy bonito que aprendí para empezar con ese aprendizaje, y es que la muerte antecede la vida. Entonces en este momento me siento como renaciendo, como vibrando con una Manuela que tal vez estaba dormida en vida. O sea, la muerte me tocó la puerta y como que me gritó silenciosamente que despertara un montón de cosas que tenía aquí dentro, como mi sensibilidad y mi forma de ver la vida, que estaban de pronto muy determinadas como a la vida de mi hermano, que es de quien me encajaba. No sé quién. ¿Tú quieres contarnos esa historia como ya en modo de historia? Sí. Bueno, para darle un contexto, mi hermano Juan Sebastián se muere el 15 de noviembre del 2024, el año pasado, en un accidente de tránsito. Yo creo que pues muchos hemos escuchado accidentes de tránsito, pues hay miles, y yo creo que de los accidentes casi siempre la gente queda sin un pie, queda en una cama, postrados, pero mi hermano se murió en un segundo. Se murió en un accidente en un segundo, por lo que creemos que no sufrió. Fue un accidente de tránsito porque estaba lloviendo, se accidentó. Y de un momento a otro, un hombre de 34 años con una vida maravillosa, un hombre, pues no quiero decir perfecto, porque yo creo que es un peso que cargo mucho, pero un hombre muy bueno, muy sabio, tranquilo, sin vicios, que solamente le que aportaba la realidad. Fue como un papá para mí, literal, desde que nací, soy la persona que me hablaba muy de cerquita, que siempre estaba como
acompañando mis procesos. Él se nos va a las 2 de la noche, ese viernes, en un accidente, y al otro día luego amanece y empieza una vida nueva. Y desde entonces es como alguien que está completamente sano, te lo quita la vida, o así lo pensé el 16 de noviembre cuando me levanté en shock. Y es como, hey, aquí seguir, o sea, eso no es el que da que uno tiene la vida, sigue. Y yo tenía en ese entonces un bebé de 9 meses, como yo sola, la vida sigue. ¿Cómo haces para seguir con ese totazo de que se te va alguien, que sí, trae tu maestro, tu todo? O sea, Francis, que estudio, Francis, termino con este mano, no termino, Francis. O sea, todo. Él me retaba, Manuelita, esto, Manuelita, lo otro. Yo decía el día que se murió en la iglesia, decía que mi hermano yo siempre lo tuve como mi maestro y como la persona que yo quería que siempre me hiciera las tareas del colegio, pero en realidad la traducción en mi adultez fue de la vida. Yo quería, él era esa figura que yo sentía que me resolvía como la vida, pero él en realidad me hizo entender durante mis 28 años que me acompañó de vida, que él no era, o sea, que él no me solucionaba la vida, que realmente él me acompañaba a que yo misma descubriera las respuestas que estaban dentro de mí. Y solo lo entendí el 15 de noviembre, cuando él se fue y realmente me preparó toda la vida para yo atravesar. Entonces, cuando yo digo que la muerte antecede la vida, es que literalmente Salvador, que es mi hijo, antes de nacer al mundo, de llegar, de dar a luz yo, pues él tuvo que morir de esa placenta y salir. Y asimismo siento que yo ese 15 de noviembre, con la muerte de mi hermano, también una versión mía que se apagó muy grande, pues tuvo que morir para poder renacer. Eso es un corto como contexto de lo que es él para mí y lo que está haciendo. Y lo que está haciendo. Tú me contaste ese día como que habías empezado a sentir un montón de cosas. Y yo me acuerdo que la primera frase que me dijiste, sabes, que nos sentamos a desayunar fue, es que estoy muy emocional. Y que me lo dijiste como con una sensación de angustia. Y que yo te dije como, Manu, eso es un superpoder. O sea, como ser, tú me dices, estoy muy sensible. Yo te dije, esa sensibilidad es un superpoder. ¿Tú crees que este proceso con la muerte te ha permitido desarrollar esa sensibilidad como mujer, como Manuela, como ser que eres? Siento que siempre he sido sensible, pero me he vuelto más intuitiva. O sea, me he convertido tal vez en una mujer que como que siente y crea con eso, que logra sentir. Por ejemplo, a mi hermano obviamente pues ya no está físicamente, pero es como sentir su presencia. Yo en este momento siento que él está ahí muerto de la risa, mirándome como esta Manuelita, así es como tan curiosa. Y pues eso, no sé, o sea, yo antes no era así, como tan... Eras mucho más racional. Sí, o sea, era como tan sensible y como que trataba también siempre como de meterle racional incluso a mis sentimientos, como, pero ¿por qué siento esto? Y él siempre me decía... Bueno, pero eso empezó a cambiar con el tiempo, ¿o qué pasó? ¿Cuándo empezaste a sentirte como diferente? Yo siento que eso ha sido un proceso. Pues voy a sacar de contexto una frase que decía Steve Jobs, que era como unir los puntos hacia atrás, y en este proceso de muerte ha sido para mí eso. Yo siento que toda la vida ha habido una Manuela curiosa, ha habido una Manuela sensible. Yo veo unas noticias de que pasó algo en la otra parte del mundo y yo lloro. Entonces como que había algo, pero siempre como que dentro de mi cotidianidad. Y había otra Manuela que lo estaba suprimiendo. Exacto. Y pasa lo de mi hermano y puede ser ese punto de inflexión, tal vez. Pero siento que no fue como el 16 de noviembre me levanté, hola, sí, ya soy más intuitiva. Ha sido un proceso y siento que, lo que me falta es bastante largo y bonito. Y lo espero como con curiosidad, como una niña curiosa. Pero siento que sí, a través de eso empiezo a unir los puntos hacia atrás y digo, venga, ¿por qué me siento tan perceptiva? Porque no sé, hablo con ustedes y logro sentir como una energía bonita. Y yo, por ejemplo, en el trabajo de breathwork, y ahorita lo vamos a hablar, yo le decía a Cami, yo empecé a sentir mis manos como que desde que mi hermano se murió, he empezado a tener sueños. Y en el breathwork... Cuéntanos qué sentiste ese día, en la sesión de breathwork de Anjuna. Mucho. Voy a cerrar esa idea y es que, pero yo también lo voy a volver a mencionar, y es que las manos se me ensanchaban y es como que tuvieran un poder, como si mis manos... Pero yo siento, lo veo como algo como si tuviera la capacidad de construir algo que le puedo entregar al mundo. ¿Qué pasa en ese trabajo de breathwork?
como para tratar de resumirlo. Yo llegué en un mood, así como hoy, muy introspectivo, muy meditativo. Yo solamente le pedía a Diosito, a Juansis, a mis almas, a mis maestros, yo les decía, por favor, que yo encuentre en ese viaje algo que me haga entender un poquito la muerte, este proceso que estoy atravesando, la Manuela en la que me estoy convirtiendo, la Manuela que se está muriendo, porque yo siento que se está muriendo una Manuela. Y cuando Cami y Álvaro me decían como, cada persona lo vive diferente, o sea, déjate llevar, puede que te duermas, y yo, Dios, ¿por qué no me duerma? Puede que te duermas y descanses, puede que no pase mucho. Y yo decía, pero es que yo soy muy sensible, vamos a ver, voy a poner a prueba mi intuición y mi sensibilidad. Y efectivamente me acuesto en esa colchoneta, empieza un trabajo que para mí duró 5 minutos, pero que a mí me dice que 1 hora y media, y empiezo a sentir mi cuerpo, mi respiración en lo más profundo y conectado de mí. Y yo viví lo más lindo que yo creo que puede vivir alguien. Yo no sabía que yo necesitaba tanto eso, y es que yo reviví la muerte de mi hermano. Literalmente lo acompañé a morir en los últimos 15 minutos de vida. O sea, yo no sé cómo explicar eso. Y Cami me enseñó en ese desayuno que teníamos, que yo le contaba eso. Yo le decía, Cami, perdón, de pronto estoy hablando o sea, de pronto esto es mentira, de pronto es pajazo mental. Y me decía, no. Esto es tu intuición y esto es súper cierto. Lo que me vas a contar es súper cierto. Deja, o sea, como que porque lo estás rebobinemos. sintiendo, o sea, no le pongas el filtro de la mente. Obvio, la mente siempre va a decir, no, es que esto es loco, o sea, es loquísimo. Como no, es muy difícil racionalizarlo. Entonces, nada, siente y sácalo como lo sientes. Es que si uno lo siente, es verdad. Pues, ¿quién te va a decir que no? Entonces, digamos que hoy ya lo cuento como con más certeza, pero básicamente lo que sentí en ese sueño, estado meditativo, introspección, vi mucho a mi hermano. O sea, era una especie entre lo acompañé y en ciertos momentos sentí que yo era él. O sea, de verdad yo logré acompañarlo como en ese momento de dolor, porque ya les voy a contar un poco tal cual lo que reviví, pero también como de yo sentir la angustia que él estaba viviendo en ese momento. Entonces, para hacer un paréntesis importante, es que la muerte uno a veces dice que es como, no sé, casi siempre escuchamos es que se mueren los abuelos, las personas adultas que tienen enfermedades, pero no sé, nunca vemos como casos así como que, venga, esto trae información importante. El día que mi hermano falleció, ese día mi mamá todo el día se sintió muy rara, muy rara. Llegando a la noche, a la tarde, mi hermana se fue de la casa, ella lo fue a visitar, se fue de la casa, mi mamá y yo hablamos a las 9 de la noche y apagó el celular. Y ella al otro día, que ya mi hermano había muerto, me dijo, Juansis fue a visitarme. Pero eso fue como después de que hablamos, fue a las 9:30. Revisamos las cámaras de seguridad y mi hermano realmente no salía que había ido a visitar a mi mamá tan tarde. O sea, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Entonces ahí es cuando la racional, no, venga. Sí, entonces salía como que él había ido como a las 5, pero salía mi hermana que salía después. O sea, no coincidían las horas. Pero mi hermano y mi mamá me dicen, Manu, te lo juro, Juansis estuvo aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque en el trabajo de Breathwork yo acompaño a mi hermano a llegar donde mi mamá. Entonces él entra muy angustiado, no sé, él estaba estresado ese día. Él era un hombre muy sensible también, muy emocional, como estresado. Y así, o sea, combino entre lo que sentí en el Breathwork con lo que me cuenta mi mamá. Mira a mi mamá le ofrece comida, le dice, no mami, estoy bien, ya comí. Y le dice, Mafaldita, cuéntame cómo está. Él siempre era como el encargado como de que la familia estuviera bien. Entonces preguntó uno por uno, cuéntame cómo está Daniel, cuéntame cómo está Lina, cuéntame cómo está Manuelita. Y sobre mí mi mamá le dijo, no, bien, está muy feliz porque ayer renunció al trabajo. Y le dijo, esa era la mejor decisión. Qué bueno. Y Daniel, no sé qué, y tú, Mafaldita, ¿cómo estás? No sé qué. Bueno, Mafaldita, me voy. Fue un saludo de 5 minutos. Juansis nunca nos abrazaba, nos dábamos puñitos. Y a mi mamá tampoco. Pues era como pues no sé, nosotros nos expresamos en amor desde otras maneras. Y ese día Juansis la abrazó. Y mi mamá me dijo, Manu, yo sentí que me estaba despidiendo de él. Fue una despedida. Y que ella le dio como la bendición. Y él llegó y se devolvió como de la puerta y le dijo, Mafaldita, una plata de un negocio, ¿usted sabe para qué es? Para mis hermanitos.
para que los apoyes en sus proyectos. Pues una especie como de despedida, pero él en realidad, o sea, él también era de ese tipo de cosas, como de acordarse de algo y decirlo. Y mi mamá cerró la puerta y volvió y le dio una bendición con la puerta cerrada. Y ella me dijo al otro día, Manu, yo sentí que él se vino a despedir. Pero en las cámaras de seguridad no estaba esa visita, o sea, y ella sintió el abrazo. Entonces, no entiendo muy bien qué pasó, pero entonces yo en el breathwork, así, perdón, retomo, yo visito a mi mamá con Juan y siento esa angustia como que él estaba sintiendo tal vez. Por dejarlos, obvio. Sí, su alma sabía que él se iba a morir. Me montó al carro y logro sentir con él en esos 15 minutos de trayecto, porque él murió cerca de la casa de mi mamá. O sea, por eso también todas las cosas, todas las piezas encajan a que realmente fue su alma quien se fue a despedir, porque pasó muy poco tiempo entre la hora que mi mamá más o menos tiene en la cabeza de que él lo visita y la hora en que nos dicen que llaman a mi hermano Daniel a decirle, se accidentó tu hermano, ven, y es a 2 minutos de la casa de mi mamá. Y en ese momento yo siento mucha angustia y siento que empiezo a respirar muy duro. Yo no sé si en ese momento estábamos en un ciclo. Estábamos hiperventilando, de hiperventilación, sí. pero yo sentí, y yo puedo jurar, que mi hermano se hiperventiló. O sea, él en ese momento estaba tan angustiado, porque yo una vez también recuerdo hace muchos años que él estaba muy angustiado, y él pocas veces se angustiaba, pero cuando se angustiaba muy profundo. Y yo me acuerdo que él estaba... Entonces yo sentí eso en ese momento, en ese viaje, esa hiperventilación, y sentí una angustia, el cuerpo me pesaba, yo sentí, se los juro. ¿La acompañaste? Yo sentí que yo me moría. Yo dije, me morí. O sea, yo dije, Camila y Álvaro me dejaron morir en este breathwork. O sea, me morí con mi hermano, les fui. Y yo sentí que me fui completamente, porque mi hermano murió de un latigazo. Y yo, y de un momento a otro pasó lo más hermoso, que eso es lo que les digo que es lo más lindo que vive en mi vida y he sentido, y es que sentí como que literalmente un desprendimiento como del cuerpo. O sea, sentí que me salía de mí misma, del cuerpo de mi hermano, como les digo, es una cosa rara, y empecé a sentir como que yo era una luz y como que me fundía con la colchoneta, o sea, yo ya no pesaba, o sea, yo logré sentir eso, en serio. Y me fui y empecé como a levitar, y empecé a sentir una paz en mi corazón. O sea, y yo dije, definitivamente cuando las personas se mueren, uno sufre, es por uno. Porque el que se murió, en serio, crea en Dios, crea en lo que sea que usted crea, esa persona, porque muchos estudios lo han dicho de múltiples corrientes, el catolicismo y todo, esas personas están en paz. Y de verdad yo logré sentir esa paz. O sea, mi hermano estaba, o sea, dichoso, o sea, como tranquilo, o sea, como que esta vida es tan pesada, o sea, este plano a veces que cargamos es como tan intenso, tan material, tan superficial, tan caótico a veces, y como que, ¿por qué se muere una persona de 34 años, perfecto, pero por qué no se muere alguien malo? Su alma ya estaba lista y él por fin descansó de tener que cuidar a toda esta cantidad de gente que está acá luchando. Yo todavía no me podía ir, si tengo un hijo de 9 meses y soy súper imperfecta. Ustedes tienen un propósito inmenso, pero mi hermano ya estaba listo. Él ya había cumplido su misión en esta vida. Es muy bonita porque ahorita cuando tú hablas de ese proceso como ahí que lo acompañaste de la hiperventilación y que empezaste a sentir dolor, y ahorita lo estábamos conversando, es como que yo siento que eso es una transformación. Y yo esto lo sentí mucho el año pasado cuando se murió mi abuelo y cuando se murió mi perrito que más he amado. Obviamente, pues de pronto no se compara o no sé, que la muerte es esa transformación más grande de la vida. Y a mí eso me ha enseñado mucho que todos los procesos de transformación implican un poco de incomodidad. Y mira que al principio hubo esa incomodidad, pero ¿qué pasó después? Una paz absoluta que tú la pudiste sentir. Entonces es muy bonito porque nos enseña que la vida es un proceso constante de cambio, y uno pudiera decir que la vida es una muerte constante, porque el segundo que pasó ya, pues 5 segundos más adelante no existe, ¿cierto? Y cada segundo estamos muriendo, por así decirlo. Entonces es como si la vida fuera como ese campo de aprendizaje, como ese campo de entrenamiento para ese momento de transformación más importante, que es ya literal dejar este punto que va a ser la muerte. Y llegar a la plenitud. Yo le digo a Cami que
yo no me voy a morir todavía porque tengo un contrato de 103 años. Sí, otra vez. Otra vez. Pero yo le digo a Cami, yo me puedo morir. Ya tranquilo porque creo que he llegado a la plenitud. Y yo creo que eso es lo que va logrando uno en el camino de la vida. Y vivir, lo que tú dices, es como Ujú. la escuela para morir. Y yo creo que tener como también, o sea, por un lado, vivir los procesos de muerte de los seres queridos, como esto que te está pasando a ti, que además te ha hecho ver una Manuela que antes de pronto se sentía como muy protegida por ese ser y que cuando ese ser se va, eso te obliga como a ver ese montón de cosas que ese ser te había estado ayudando a construir, pero fue como, ok, estamos listos, salta. ¿Y qué es lo que ahora estás creando, lo que ahora estás expandiendo desde tu esencia? Esa es una forma muy bonita en cómo la muerte se convierte en nuestro maestro, pero también nuestra propia muerte se convierte en nuestro maestro y es como tener esa conciencia de que todo es impermanente en la vida. Obviamente no quiere decir que porque tú tengas la conciencia y que sabes que te vas a morir y que de alguna forma dejes de tener, entre comillas, ese miedo a la muerte, no va a ser doloroso. Porque yo creo que acá ya es algo que pues puede que yo en ese momento no lo comprenda y así es como lo veo en ese momento, puede que mañana lo vea de una forma diferente. Pucha, eso duele mucho. O sea, yo creía que porque uno siempre tiene el concepto de impermanencia presente, porque sabe que se va a morir, porque es algo que hablamos constantemente, cuando uno se enfrenta a esos procesos es como tranquilo, y bueno, puede que sí sea tranquilo, pero eso desgarra, o sea, sentir la muerte duele mucho. Y es como también hay que tener mucha valentía para poder sentarse en ese dolor y poder permitir esa transformación. Bueno, ¿y qué ha pasado entonces después de ese proceso? Ha pasado mucho. Yo siento que la muerte no hay que romantizarla. Ha pasado que me he hecho más consciente de que la muerte y la vida no son cosas separadas. La muerte hace parte de la vida y que no hay que romantizarla porque es hermosa. O sea, tal y como es, ya es hermosa. Entonces yo me di cuenta que uno sufre, porque el que sufre es el que queda acá, por tres cosas. Por culpa, por apego o porque no ha resignificado la vida. Yo, claramente por lo que he contado, puedo decir que tengo un apego muy grande a mi hermano Juansis, pero yo siento que él nos venía preparando. O sea, él vivió en China justo hace 11 años, él se fue. Y los últimos 2 años él vino a vivir acá. Yo siento que él vino como un regalo de la vida para prepararnos a que, porque además él ya estaba como muy con sus cosas y cada que yo iba como, ay hermanito, la maternidad está muy dura, él es como, tú puedes, dale tú solita. Dale, Él suelta, me venía suelta. preparando, entonces ese apego, yo siento que desde que me volví mamá, como que yo estoy sola porque es cierto, es mi vida. El tema de la culpa, gracias a Dios, no la tengo porque siempre hablé mucho con él, de todo, o sea, no me queda como ninguna conversación. Obviamente uno escucha canciones y todo y uno se vuelve dramático y uno dice, pues claro, qué rico un último abrazo, obviamente me encantaría tenerlo acá y vení, contame todo, yo escribo a ver todas las reflexiones que tengo que tener en la vida. Pero sinceramente me habló tanto toda la vida y fue tan lindo y tan estrecho ese vínculo que siento que fue lo que tuvo que ser el último abrazo, el último puñito fue perfecto. Pero para mí, ¿qué ha cambiado? Que sí resignifique la vida. Yo antes de que pasara esto, para mí la muerte no solo era un tabú, sino que yo como soy tan dramática y existencial, para mí era muy miedosa. O sea, yo es con solo pensar que mi mamá se va a morir, yo lloro. Y yo, claro, siempre te preparan para que se va a morir tu abuelo, tu abuela, pues lo cierto, como que así, tu mamá, pero pues como que tu hermano. Además, ese hermano que para ti es como, pues, como así. Como que tú sentías que iba a estar para siempre. Claro, por ejemplo, ustedes acá me están hablando que es que Álvaro firmó un contrato de 103 años, pero si es Camila que hubiera muerto en ese accidente de cadera. O sea, es que a veces cuando la vida hace eso, es como que, oiga, Te pero sacude. como así. Entonces yo resignifiqué la vida, es en el sentido de que sí me di cuenta de que si él se fue, es por algo muy grande. O sea, no sé, Dios o los maestros y el alma de él no lo llamaron, simplemente porque, pues, venga, no sé, juguemos Tetris con la tierra y venga, me lo llevo a este man. No, o sea, se fue por algo más grande. Y no se fue. A mí, mi hermano no se murió, se mudó a vivir dentro del corazón de cada persona. Y él se mudó dentro de mí. Entonces yo siento que él ahora está en un plano mucho más sabio, de mucha más conciencia, donde ahora sí está para mí las 24 horas del día. O
sea, yo pienso en él y yo soy capaz de crear conversaciones, o sea, yo soy capaz de imaginar lo que él me estaría diciendo en este momento. Y eso cuando él era un hombre físico, donde no tenía todas las horas del día, donde tenía su cabeza en mil cosas, eso no podía ser posible. Ahora lo es. O sea, mi hermano se fue, pero está aquí. O sea, creo que para mí no duele porque he resignificado la vida. Entonces, la culpa no la tengo, el apego siento que no, y he logrado resignificar la vida. Pero claro que es difícil a veces. No sé a ustedes, pues, si les ha tocado algo así. He visto personas que se les han muerto, personas... Yo creo que las 3 fases son muy importantes para el duelo. Porque es que además es muy distinto a mí perder a alguien por accidente, alguien que también, o sea, yo ya ahora me di cuenta que ninguna muerte es más compleja que otra, porque tú ahorita decías, no, yo perdí mi perro, tal vez no es tan horrible como lo tuyo. Yo empatizo ahora con todo tipo de muertes, porque es tan duro el que tiene una mamá de 95, un papá de 97 años, 100 años, y que te ha tocado 5 años cuidarlo, porque está ahí tratando de morir y no ha podido trascender, como una muerte accidental. O sea, creo que todo, incluso dejar un trabajo, dejar a una pareja, eso es una muerte, y creo que hay que abrazarlas todas, pero a veces, al principio sí me llené de ego, y dije como, es que la gente no sabe lo que yo estoy viviendo, es que pues se fue alguien en un accidente, que tiene, o sea, joven, o sea, es que mi muerte es más dolorosa que la tuya, pero en todo este proceso, venga, no, Manuela, yo misma pues digo, no, todas las muertes son muy complicadas. Y entonces trato de decirle a la gente esto, como venga, resignifique un poquito esto, así creas en Dios, intenta pensar que hay algo más allá. Les voy a contar algo que escuché en un podcast, porque eso ha sido otra cosa. Yo antes de la muerte anulada, yo no hablaba ni pensaba en la muerte, y desde que murió mi hermano, yo como que, venga, necesito herramientas. Pues no sé cómo coger esto, no entiendo nada de lo que me está pasando, solamente lo siento mucho, pero no entiendo. Entonces empecé a buscar podcasts, libros y cosas, y en un podcast escuchaba que yo soy católica, crecí mucho en un entorno pues como es muy espiritual, me considero más espiritual que católica, pero creo en Dios. Pero claro, para mí hablar de reencarnación es como, o sea, Dios, reencarnación, no. Y en ese podcast escuchaba que realmente la iglesia sí creía en la reencarnación, pero la gente se estaba empezando a suicidar porque sabía que pecaba, por así decirlo, y que había otra vida en la que podía como volver a empezar. Y entonces la tasa de mortalidad empezó a crecer tanto que ellos tenían que como que hacer que, venga, calmemos esto, la gente se está muriendo porque hay otra vida más allá. Y siento que la reencarnación no hay que verla así, no es como que yo tengo 1000 oportunidades de vivir, no. O sea, te dieron, tu alma eligió esta vida tal y como la estás viviendo, con las elecciones tuyas, porque puedes asumir esa responsabilidad y morirte, o sea, trascender tu alma cuando Dios o algo... Pues tú mismo, lo que hablábamos ahorita, porque uno mismo hace parte de esa esencia y de ese cuerpo causal, o sea, y es cuando decimos que uno hace parte del todo y el todo hace parte de nosotros. Exacto. Pero que muchas veces estamos muy separados de esa conciencia. Exacto, entonces uno sí elige desde su alma ese momento, pero entonces esa gente que se suicida realmente, yo no creo que tenga una mejor vida después. Igual, eso es un tema pues muy profundo, no voy a hablar de eso, pero pues a mí me ha parecido como, para mí es mi idea, mi mamá es muy católica y le ha gustado también creer en que hay algo más allá, porque es que cuando uno cree, como nos lo han hecho ver en el occidente, que la muerte ya se acabó, ya nunca más, Camila, y Así que es una pérdida, que es una tragedia. O sea, realmente la muerte puede ser bonita, es dependiendo de los ojos con los que lo veas. Es un proceso de transformación. Demasiado. Pues es que vuelves a la energía del universo y te combinas con... Fundes. Y eso fue lo que tú sentiste. Y de hecho, algo que hablamos esta semana, que es muy bacano, y es que, pues como que yo he leído muchos libros relacionados últimamente, casi todas las corrientes, casi todas las filosofías, casi todas las religiones llegan a lo mismo, en diferentes palabras, pero llegan a lo mismo, en el que uno se funde con esa energía, con ese creador que puede tener nombres diferentes en todo, que puede tener lugares diferentes en todo, pero siempre es algo mismo que representa ese todo. Y yo digo, pues yo le decía a Álvaro como, o sea, es imposible que en diferentes momentos de la vida, pues de la historia de la humanidad, en diferentes lugares del mundo, en diferentes religiones o diferentes culturas, siempre sientan lo mismo, que uno vuelve a una energía del todo. O sea, eso tiene que ser real, porque pues como la gente se va a sugestionar por cosas, y cuando uno, por ejemplo, tiene esas experiencias de conciencia expandida, que es cuando uno siente esa disolución del ego, esa sensación de fusión,
uno lo siente y nosotros lo hemos sentido. Eso es muy difícil de ponerlo en palabras, es muy difícil como de hacer que una comunidad entera lo entienda. Pero yo digo, si tantas personas en diferentes partes de la historia y del mundo lo han sentido sin tener una comunicación directa, es porque existe, o sea, es porque no estamos locos, no es una idea mental, es porque realmente existe. ¿O tú qué piensas? Sí, yo pienso, o sea, uno siempre trata de racionalizar todo, pero es que estas cosas no se pueden llevar a la razón. Esto volvemos y lo que hablamos en el podcast pasado, y es que este es un tema de sentir. Mira tú cómo sentiste a tu hermano. Pues qué cosa tan poderosa, ¿no? Demasiado, Se nos ponen los pelitos de punta. demasiado poderoso y es demasiado bonito al mismo tiempo. Demasiado. Y sentirlo en los sueños. O sea, empezar uno... Lo has sentido en los sueños. Lo he sentido y he jugado con él como cuando éramos niños. Es que también recuerdo nuestra relación ya al final era muy adulta y como que siento que se fue en el momento correcto. O sea, es muy teso yo decir eso porque desde mi ego yo quiero tener a mi hermano de vuelta. Pues y es de la Manuela terrenal. Claro, pero si yo pienso como desde otro nivel y yo digo, es que ahí está mejor. Porque, o sea, de hecho desde el catolicismo yo decía en la última misa como, no es dale, Señor, el descanso eterno, dale, Señor, el trabajo eterno, ahora sí póngalo a trabajar y a que me mire, a que jue madre, desde allá, desde esa plenitud, tranquilidad, venga, ahora sí que me puede ayudar, como, porque o sea, ya está dentro de mí, dentro de cada persona que habitó el corazoncito de él, es demasiado hermoso y siento que también hay algo que desde el primer momento en que supe que mi hermano murió, me atravesó y fue, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Y siento que eso también hay que cogerlo como con pinzas porque creo que el para qué se lo da uno a través de la mirada y los ojos que le quiera dar a esa experiencia. Pero muchas personas me han dicho como, Manu, ¿qué me tendrá que pasar a mí para vivir un proceso de transformación tan lindo como tú? Y yo les digo, oiga, no, o sea, usted no tiene que vivir algo dramático, o sea, usted tiene la oportunidad hoy mismo, desde donde está, de pararse y levantarse y decidir con quién conversa, qué escucha, a quién le da su tiempo, y desde ahí usted ya puede renacer. No, no necesitamos, lo decía por ahí yo, renacer como una ave fénix, pues siento que está Como bien. desde el drama. Y siento que sí, llegar a fondo sí es un gran maestro, Sí. no voy a decir que no, pero no es el único. Tú Sí, puedes no es elegir desde un buen necesario. lugar, tú puedes aprender no solo con la muerte, la vida, es que son lo mismo, la vida tiene muertes todo el tiempo. Hay algo muy bonito que es una frase que me salió el año pasado que dice, para sentir la vida hay que sentir la muerte. Y es eso que hablamos ahorita, o sea, lo que tú dices que es que no son cosas separadas, es exactamente lo mismo, la vida es una muerte constante y la muerte es un renacer a la vida. Entonces es un ciclo súper bonito. Y sentir dolor es vivir. Había una frase muy bonita que alguien me dijo cuando murió mi hermano, y me decía, cuando nacemos hay un parto y hay llanto en ese parto de la vida. Y cuando nos vamos, partimos, también hay dolor en esa ida. Y es que es lo mismo. O sea, es que hay llanto en la vida, en la muerte. Es que es realmente simplemente entender que empieza la muerte, es como hacer parte de otro nivel de conciencia mucho más lindo, pero es que, o sea, siempre va a haber dolor, pero yo creo que la transformación puede estar desde el lugar de la vida, o sea, no necesariamente de la muerte. Sí, o sea, y cuando tú dices que no es necesario como vivir una historia de drama para transformarse, eso es muy cierto. Y es que muchas veces también sentimos que necesitamos sentir dolor para obtener algo bueno. O sea, que es como si yo no me estoy arrancando toda la piel en esto, y eso me pasaba mucho a mí antes, no mereces sentir algo bueno. O tienes que primero hacer sacrificios, sufrir para sentir algo bueno, y eso realmente, eso no es real. O sea, tú puedes desde un punto de vista más consciente, desde un punto de vista más presente, y creo que aquí la presencia cobra mucho valor, y más cuando tú dices, cuando hablabas de las 3 fases, como de la culpa, por ejemplo, la presencia evita la culpa, ¿cierto? Entonces, de la presencia tú puedes evitar también esos momentos que son de muchísimo sufrimiento para lograr una transformación. Que sí, cuando hay sufrimiento también hay transformación, obvio, pero que tampoco siempre tiene que ser así. Y que procesos como la muerte también pueden ser vividos de una forma mucho más tranquila, así haya dolor y tristeza, pero que puede ser mucho más bonito. Totalmente.
¿Qué más nos quieres decir? No, qué historia tan bonita. Pues sobre todo toda la enseñanza que nos deja, porque yo tenía muchas ganas de escucharla. Pues Cami me contó cuando estuve en el café contigo y bueno, y yo te sentí mucho cuando estuvimos en el Bradford. Tú estabas como en otro planeta, en otra dimensión. ¿Te acuerdas? Cuando yo te hablaba y tú como que mirabas pero no me mirabas. O sea, tú en ese momento no estabas en un plano diferente. Incluso cuando te metiste al hielo, ¿cierto? Mi hermano me Seguías, acompañó en el hielo. Sí, sí, tú me contaste. De hecho, Cuenta esa ¿saben qué? parte. Sí, miren, después del breathwork, entonces, yo me acuerdo que ustedes nos habían hecho la recomendación y yo soy muy juiciosa en esas cosas y es, traten de salir en el mismo mood del breathwork. O El sea, estado meditativo, no se ajá. salgan de ahí porque vamos al hielo, donde es como otra actividad complementaria que les va a ayudar como a entender. integrarse. Y para mí, o sea, yo dije, yo necesito entenderlo completo. Y yo ya había vivido algo muy fuerte en el breathwork, pero yo sabía que en el hielo iba a terminar de entender. Cuando me metí en el hielo, sentí muchas cosas. Fue demasiado maravilloso ver mi cuerpo también físicamente cómo se protegía ante ese frío, ante esa rigidez, ante esa incomodidad tan absurda. Y mi hermano se metió conmigo. Se metió conmigo y me empezó a hablar. Me dijo, dale, tú puedes, no sé qué. Él había estado en una experiencia muy similar, que ya les voy a también contar esa historia que es muy bonita, hace un par de meses. Entonces me dijo, listo, hágale pues. Y empezó, ay Manuelita, yo acá ya me estaba muriendo. Ay Dios, eso es muy duro. Me dijo, bueno, yo ya me salí, pero usted es capaz. Ahora estás sola. Me dijo, ahora estás sola. Pero tú puedes. o sea, te acompañó a entrar. En el hielo, o sea, él se salió, o sea, él no aguantó los 5 minutos, él salió como a los 2:30. Me dijo, pero usted diga que usted es capaz, sola. No sé si vieron que a mí en un momento se me salieron 2 lágrimas. Fue en ese momento que yo dije, estoy sola. O sea, es que es muy profundo. Y te sentiste súper tranquila y súper bien sola, Cero sola, o sea, todo lo contrario, o sea, me sentí tan llena, te fuerte, sentiste conectada. o sea, como que le agradecía a él como por esa instancia, o sea, ese tiempo que compartimos juntos, pero yo dije, ya, váyase que yo estoy lista. Entonces, mira qué bonito ese proceso de muerte, como te ayudó a hacer una introspección y a conectar con esa parte de Manuela que dice, ok, yo aquí estoy conmigo y desde esa conexión conmigo expando. Y aquí cuando decimos que la muerte puede ser un maestro es porque muchas veces la muerte de seres cercanos o de personas nos ayuda a ver y a hacer esos procesos nuestros. Por ejemplo, cuando Igor se murió, Igor es el perrito, en el proceso de duelo, mi terapeuta me dijo como, es que tú estás haciendo 2 duelos. Uno, que es el duelo de la ausencia, y esto le pasa mucho a la mayoría de las personas, no solamente con los perritos, sino con todos los seres queridos. Uno es el duelo de la ausencia, el duelo de que ya no va a estar, y otro es el duelo de tu rol. Entonces yo con Igor jugaba un rol de mujer protectora, el rol de mamá, ¿cierto? Entonces, y siento que ese era también el que más me dolía. De hecho, lo somaticé durísimo en mi pelvis, horrible, me dolía. ¿Te acuerdas? A mí nunca me dan cólicos, me dolía todo el tiempo. Y entonces ahí empecé a entender que yo también veía a Igor, al perrito o a ese ser, como un ser frágil y en él estaba poniendo como una conciencia o una idea de mi subconsciente de que yo tenía que ser esa mujer fuerte, protectora para él. Y fue súper lindo porque después de eso empecé a verlo más como un maestro. O sea, eso fue súper bonito. O sea, como dejé de ver esa persona no, ese ser, ese animalito, como alguien que me necesitaba. Y entonces me dolía porque ya no iba a estar ahí para protegerlo porque se había ido. Y empecé a verlo como ese maestro que me estaba mostrando esa parte de mí que tenía que trabajar y que me había acompañado el tiempo que me tenía que acompañar. Eso fue súper lindo. Y ahí es cuando como que empecé a transformar ese dolor y ya empieza a ser como una experiencia más de agradecimiento. Pero mira que independiente, pues, del suceso que esté sucediendo, a Manuel le pasó lo mismo, ¿cierto? Mira que cuando tu hermano se salió del hielo, lo que te quiso decir fue, estás listo. Y tú dejaste de vivir ese rol de necesito que me acompañen y empezaste a asumir el rol de yo soy capaz por mí sola. He hecho mucha terapia, sobre todo conmigo misma, desde que falleció mi hermano, tratando de entender
mi rol en el mundo sin él. O sea, como que quién es Manuela si no está esa vocecita que me dice que está bien, que está mal, por dónde. Paréntesis, ahorita que decías lo de Igor y lo que te dio la somatización, yo siento que a veces, como dicen por ahí, el cuerpo grita lo que el alma calla. Total, eso lo vamos a hablar en otro episodio. Me encanta, es demasiado hermoso. Sí. Y en cuanto a lo del hielo, siento que el proceso de muerte para mí se ha vuelto, pues como la analogía es muy parecida con la del hielo, siento que desde que murió mi hermano estoy tratando de crear esa película como de protección, como ante la vida y ante las cosas. Pero por ti misma. Pero por mí misma, porque sé que soy fuerte, o sea, soy de hierro, soy demasiado fuerte. Volviendo al tema de todas las terapias que he hecho, hay un par muy bonitas. Una es que hice constelación grupal y en ella entendí que yo como Manuela necesitaba dejar, o sea, necesitaba volver a entender que yo ya soy adulta, que yo ya no soy esa niña que Juansis necesita llevar de la mano al colegio, venga, no se burlen de ella, porque muchas veces pasó, sino que yo soy adulta, soy capaz de responsabilizarme. Y eso terminó en que yo por eso procrastino mis proyectos, y es que yo como que quiero seguir siendo esa niña que necesita ser hermano, que le ayuda a hacer los proyectos, y es como que tengo que cortar. Entonces me ha ayudado mucho a entender que, venga, es que si él no se hubiera ido, yo creo que yo no hubiera como despertado. O sea, si mi hermano siguiera acá, yo creo que yo seguirías en ese en rol. una zona de confort que realmente de confort tiene poco. O sea, es más como, pues como dormida, como otra terapia que hice en la que me hicieron como una especie de hipnosis clínica. Ahí logré volver a un momento que pasó realmente con mi hermano. Estábamos en la finca en bicicleta, yo tenía por ahí 7 años, 8, pero me acuerdo perfecto porque estábamos en bicicleta y yo me caigo con unas piedras y él se tira en un alambre de púas para ayudar, pues para cogerme porque pues la manita se cayó. Entonces en ese momento de hipnosis yo recuerdo ese momento, pero empiezan a cambiar las cosas y es que él viene hacia mí y no como pasó que me dio la mano y me levantó, sino que él me dice, tú puedes, levántate, tú no estás sola. Yo ya no estoy, entonces ya me fui de este plano, pero así como estas caídas vas a tener muchas y tú vas a ser capaz de pararte sola, pero no estás sola. O sea, me tienes a mí, tienes un montón de gente, pero te tienes a ti. Y yo me levanté siendo esa niña, ya en versión adulta, con mi nivel de conciencia de adulta, me levanté y me di cuenta que realmente no estoy sola y que soy capaz de levantarme de mis propias caídas, que no necesita mi hermano tenderme una mano para poder salir a comerme el mundo. Entonces eso también fue demasiado maravilloso. Qué lindo. La muerte es muy bonita. Es una maestra. Es una maestra. Es una maestra. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar hoy? No, yo creo pues de pronto cerrar con, esto es muy cliché, todo el mundo te lo dice y es como abraza cuando puedes, no dejes, pero es que en serio. La presencia lo es todo. O sea, yo estoy bien porque pues no me guardé nada con mi hermano. O sea, de verdad, cuando las veces que pude y se lo dije en persona, en vivo y en directo, le dije gracias. Le decía, Juan, gracias. Le hacía cartas en estos días que me puse a curiosear sobre, en la habitación de él, hay un cajoncito chiquito. Yo nunca lo abría porque era como secreto de él. Y cuando lo abrí me encontré con un montón de tesoros de él, entre esas cartas que yo le hacía desde que soy niño. Y yo escribía así. Y le agradecía mucho desde que soy niña, le agradecía mucho por todo lo que estaba haciendo por mí. Y eso me dio como un fresquito. Yo digo, él se fue sabiendo eso. Y 15 días antes de que mi hermano falleciera, tuvimos una conversación. Y él decía, si me muero feliz. O sea, es como tan... Lo que tú dices. Es como tan lindo, o sea, como que uno dice, wow, o sea, obviamente me encantaría como abrazarlo. Sí, obvio, la nostalgia. Pero realmente... Pues, o ni siquiera es del ego, o sea, es normal de la experiencia humana que queramos sentir otra vez esa sensación y ese amor y está bien, simplemente lo observamos. Es como cuando yo te digo que yo sé que si en algún momento tú te mueres, primero que yo voy a sentir un dolor inmenso y eso lo tengo súper presente y no hay nada que disminuya ese dolor. Pero es como igual, no tengo miedo a eso. O sea, y eso también se lo digo mucho a las personas, es como no dejen de vivir
lo que tienen presente por el miedo a la muerte. Es como yo pudiera decir que voy a dejar de estar contigo porque me va a doler mucho si en algún momento tú te mueres, primero porque también es algo que no sabemos, pero no, o sea, como que estoy dispuesta a sentir lo que tenga que sentir porque siento que vale demasiado la pena. Y lo que nos ayuda como a vivir con eso es esa presencia que tú dices, de estar aquí, de sentir lo que tenemos en este momento. Entonces es cuando la muerte se convierte en esa gran maestra. Total, y la mejor compañía para quien está atravesando una muerte es uno mismo y algo. Creas en Dios, aférrate a algo, pero no te los que no creen en nada, esos sufren más. Claro. O sea, Hay que aférrate a algo, sentirse, a la energía, pues hay que sentirse parte de algo. aparte de algo, Ujú. exacto. Para que sentirse sostenido. Porque los primeros días tú tienes mucha contención, o sea, claro, Claro. las novenas y todo el mundo está ahí, pero tú crees que han pasado solo 8 meses. O sea, no puedo contar ni con esta mano las personas que me preguntan ni una vez al mes cómo estoy. Y es normal. Cada Sí, uno vuelve a su vida. que la gente tiene su vida, pero te tienes a ti mismo y en serio, eso es un descubrimiento muy hermoso y tienes algo más, o sea, hay una energía muy bonita que te está protegiendo. Entonces es un proceso que vale la pena atravesar, que vale la pena vivir muy desde poner reflectores para adentro y decir, venga, ¿qué hay allá adentro en el corazón y desde qué lugar estoy llorando? Desde qué lugar le estoy pidiendo al ser querido, venga, pero ¿por qué te fuiste? Porque uno empieza a tirar Los cuestionamientos, claro. claro. ¿Por qué? Y yo pataleo y a veces, y también es válido, no digo que no tenerlos. Obvio, el caos es supremamente válido e importante, pero lo importante es al mismo tiempo de que tú estás en el caos, tener esa capacidad de observación del caos y de decir como listo, estoy aquí pataleando y preguntándome, pero también eso, ¿qué me quiere decir? Y desde dónde viene ese cuestionamiento, porque es donde encontramos la verdadera paz. Totalmente. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Manu, gracias por compartir tu historia, demasiado linda. Por favor. Gracias a ti también por estar aquí, por este espacio. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada día es una oportunidad para escucharte, cuidarte y encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo podemos tener el prototipo de una mejor vida.